Bueno, yo les voy a hablar del IVA en la canasta familiar. En la tabla podemos observar la ponderación del IPC para el año 2011. La ponderación del IPC hace referencia a la importancia que tienen los grupos de gastos para los ingresos altos, medios y bajos. Para los ingresos bajos, la mayoría de los gastos se concentra en los alimentos, mientras que para los ingresos medios y altos, la vivienda es la que constituye la principal fuente de ingresos. Tanto para los ingresos altos como para los ingresos bajos, la salud es la que tiene menor importancia dentro de sus gastos. Si se dan cuenta, la diferencia entre la ponderación del IPC para la salud es de tan solo 1.35%. Eso quiere decir que es algo un poco injusto, teniendo en cuenta la mayor capacidad de pago de los ingresos altos y una prioridad de los gastos similar para estos dos sectores extremos económicamente. El índice de precios al consumidor es la medida de las variaciones promedio de los bienes y servicios consumidos por los hogares en cierto intervalo de tiempo. También se le define como el indicador de inflación más conocido, aunque con limitaciones, pues solo se estudian los gastos de consumo final de los hogares. El consumo final son las adquisiciones de bienes y servicios primordiales, por lo que quedan excluidas las compras de objetos valiosos. La inflación es el crecimiento continuo de los precios de los bienes y servicios de la economía. La canasta familiar técnicamente se define como la canasta para seguimiento de precios, pues su función específica es servir de testigo de la evaluación de los precios. La canasta se elige aplicando sobre la información de gastos de los hogares criterios económicos y estadísticos que aseguran la inclusión de los artículos que más pesan en el gasto de los hogares. Aquí podemos observar que la canasta familiar es cada vez más inalcanzable para los hogares colombianos de los bajos estratos. En el año 2008, el 43% de los productos de la canasta familiar estaba grabado con IVA. En general, para ese año, 113 productos estaban grabados con IVA, 12 exentos y 56 excluidos. 4 años antes, el 45% de la canasta estaba sujeta a tarifas de IVA. En cuanto al IVA por niveles de ingreso, para el 2008 se tiene que para ingresos altos la participación del IVA representa un 51.2% del total de sus gastos habituales. Para ingresos medios, este porcentaje es del 43.6% y para ingresos bajos del 38.2%. Para el año 2004, el IVA aplicaba el 37% de los bienes que consume el nivel de ingresos bajos, mientras que para los ingresos altos el IVA era de 58% para el total de su canasta familiar. Esto quiere decir que en 4 años el porcentaje de la canasta sujeta a impuesto ha disminuido para ingresos altos en un 3.8%, y ha aumentado para los hogares con ingresos bajos en un 1.2%. Las tarifas nominales de IVA son los porcentajes aplicables a la base gravable, que se define como el valor o unidad de medida de los servicios y bienes, como los que se aprecian en esta tabla, que la ley considera como hecho generador de impuesto para determinar la cuantía del tributo. Para el año 2008 se presentaron 9 tarifas diferenciales que varían entre el 0 y el 35%. La tarifa general que se aplica a todos los bienes es el del 16%, con excepción de los que tienen estas tarifas diferenciales. Para el 2010, como resultado de una reforma tributaria consignada en el artículo 475 de la Ley 1393 del 2010, que buscaba inyectarle 1.2 billones de pesos al sistema de salud, la tarifa nominal para la cerveza aumentó en un 14% y para este año se unió a los productos de la tarifa general del IVA. El resto de la tabla permanece igual a la del 2008.
Según el artículo 11 de la Ley 1430 de 2010, se modifica el artículo 476 del Estatuto Tributario, que es básicamente una compilación de leyes que regulan los procedimientos administrativos en relación con los impuestos. Con cada cambio de gobierno se presenta un nuevo estatuto tributario y a lo largo de su periodo de regencia pueden modificarse mediante reformas como esta, que consiste en incluir el servicio de conexión a Internet para los estratos 1, 2 y 3 en los servicios excluidos de IVA. En este gráfico se aprecia el impacto del IVA sobre el costo de los bienes de los hogares a lo largo de las sucesivas reformas hasta el año 2006. Podemos ver que la separación entre las líneas de tendencias para los ingresos altos y bajos son más próximas con cada nueva reforma, lo que indica que el IVA ha pasado de una progresividad moderada a una neutralidad e incluso a una regresividad. Esto quiere decir que desde más o menos el año 2000, la capacidad del IVA para lograr una redistribución del ingreso que promueve el cobro del IVA acorde con la capacidad de pago del contribuyente se ha reducido hasta llegar a la regresividad, donde el IVA afecta levemente a los contribuyentes con ingresos altos, lo que es totalmente contrario a la progresividad. El impuesto sobre la renta es el tributo cobrado por los ingresos y ganancias que incrementan el patrimonio, bien sea de personas físicas, sociedades o sucesiones líquidas, que básicamente son las herencias que deja una persona natural al fallecer. Este impuesto es una de las principales fuentes de ingresos públicos de Colombia. En 2010 su recaudo representó el 6.2% del Producto Interno Bruto, con una participación del 48% dentro de los impuestos nacionales. En la tabla se aprecian las tarifas del impuesto de renta que se cobra el contribuyente según el rango de renta o ganancia ocasional expresado en UET o unidad de valor tributario, que es la medida que permite ajustar los valores de los impuestos y beneficios conforme a la variación del IPC. Se creó en 2006 con el fin de unificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Para este año, la DIAN fijó un valor de UET de 25.132 pesos. En 2006 este valor fue de 20.000 pesos. Según esta tabla, el contribuyente con rentas de 0 a 1.090 por 25.132 pesos, que es igual a 27.393.880 pesos, se les aplicará un impuesto de renta del 0%. El gasto tributario son las pérdidas de recaudo del impuesto de renta por los beneficios que desvían la estructura normativa del cobro de este impuesto con el fin de promover políticas públicas. Es así como los beneficios tributarios, como las rentas exentas por servicio de transporte fluvial, generan un gasto tributario que se consolida como un costo fiscal de administración pública nacional por concepto de cualquier beneficio, lo que se traduce como un egreso para el gobierno. Los beneficios tributarios buscan beneficiar a los contribuyentes reduciendo su obligación tributaria. Se clasifican en deducciones, exenciones y descuentos. Los dos primeros reducen la base o el ingreso gravable del declarante, mientras que los descuentos tributarios disminuyen el impuesto de renta reconocido. Dentro de las deducciones está la rebaja del 30% por inversión en activos reales fijos productivos, que pueden ser los bienes tangibles de una empresa. Las rentas exentas están incluidas en el grupo de las exenciones y son aquellas utilidades de empresas o personas que no se les cobra impuesto de renta porque ofrecen servicios de interés para el gobierno, como la venta de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos. Los descuentos tributarios tienen por objetivo evitar la doble tributación, que consiste en el cobro del impuesto de renta por varios conceptos a una misma persona
y también permite incentivar actividades estratégicas del país como la explotación minera. Mediante la Ley 1430 de 2010 se eliminó la exención del 30% sobre la adquisición de activos fijos. En la tabla podemos apreciar que para las personas jurídicas, que son las sociedades o empresas, el beneficio genera un costo fiscal de 3.848 miles de millones de pesos. Este costo fiscal se calcula restando el monto del impuesto que se generaría si no se aplicara este beneficio, del impuesto que se aplica sobre la inversión estimada neta, que se obtiene restando el valor de la deducción de este ingreso gravable. Tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas, este incentivo a la inversión productiva generó un costo fiscal de aproximadamente 3.951 miles de millones de pesos, para una inversión total estimada de 40.739 miles de millones de pesos, lo que constituye el 7.4% del Producto Interno Bruto. En 2010, las rentas exentas representaron el 3.8% del Producto Interno Bruto, lo que implicó un incremento del 15.7% respecto al 2009. En la tabla se aprecia que el 84.7% de las rentas exentas se distribuyeron en tres subsectores que son otros servicios con el 56%, que incluye entre otras las actividades de las instituciones prestadoras de salud, las actividades de educación superior y las organizaciones religiosas. Los servicios financieros con una participación del 25.1% y la industria de madera de corcho y papel con el 3.5%. En materia de descuentos, para el año 2010 el impuesto de renta se logró reducir en un 6.9% para los subsectores de electricidad, gas y vapor, comercio al por mayor y al por menor y para las sociedades. A pesar de que algunos de estos beneficios se vienen eliminando, como el descuento por el aumento en el patrocinio de las sociedades, obtenido mediante la colocación de acciones en una bolsa de valores, en el sistema tributario colombiano aún permanecen algunos, como los descuentos por reforestación e impuestos pagados en el exterior. El costo fiscal de los descuentos tributarios en 2010 disminuyó en un 4.1% para las personas jurídicas frente al 2009 y para las personas naturales en un 7.5% frente a este mismo año. El costo fiscal de los beneficios en renta son los ingresos que deja de percibir el gobierno por concepto de cualquiera de los beneficios contemplados. En general, para el 2010, el costo fiscal de los beneficios tributarios del impuesto de renta fue de 8.530 miles de millones de pesos, que en términos del Producto Interno Bruto equivale al 1.6%. De este costo, el 46.3% correspondió a la deducción por inversión en activos fijos, el 47.9% a las rentas exentas y el 5.8% a los descuentos tributarios. El costo habitual de los beneficios durante el 2010 es superior en un 4.6% frente al costo presentado en el año 2009. Se espera que para un futuro los incentivos sean temporales y decrecientes. Esto se está logrando con la eliminación de algunos descuentos tributarios y la deducción del 30% sobre la inversión en activos fijos, pero aún hace falta un mayor control por este lado. La generosidad de los beneficios tributarios no debe representar más del 50% del valor de una empresa. Para ello se propone fijar topes a todas las exenciones y ajustar medidas para evitar acumulaciones de ellas en cabeza de un mismo beneficiario. El seguimiento del impacto socioeconómico de las actividades beneficiadas para generar el debido control debe mejorarse de tal manera que los beneficios que se expidan sean justificables en términos de objetivos de política pública, de transparencia y control y de corrección administrativa en caso de irregularidades. El marco fiscal de mediano plazo
es el documento expedido por el Ministerio de Hacienda mediante el cual se presenta un análisis de la evolución y las perspectivas de las normas que regulan los ingresos y costos fiscales.